¿Qué es la administración de proyectos? Es aplicar conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para cumplir con las expectativas, condiciones que se deben de cumplir formalmente impuestas, es decir, por medio de un contrato, y objetivos, de tal manera que se cumpla con un cronograma, con el presupuesto y requisitos de calidad acordados. Pero entonces, ¿qué es un proyecto? Proyecto es un esfuerzo temporal para producir un producto, servicio o resultado que es único y que se desarrolla gradualmente. La administración de proyectos implica una gran importancia, por lo que es usada en una gran diversidad de campos, desde proyectos espaciales, en bancos, en desarrollo de sistemas en computadora, en procesamiento de hidrocarburo en la industria petroquímica, en telecomunicaciones, en defensa nacional, etc. Los cambios tecnológicos, las necesidades de introducir nuevos productos al mercado, las cambiantes exigencias de los consumidores de productos, entre otras cosas, incrementan el fluido de operaciones en una organización, provocando que los métodos de administración convencionales sean inadecuados. Por esta razón, la administración de proyectos es importante, ya que ofrece nuevas alternativas de organización. Sirve para aprovechar de mejor manera los recursos críticos cuando están limitados en cantidad y o tiempo de disponibilidad. También ayuda a realizar acciones concisas y efectivas para obtener el máximo beneficio. La administración de proyectos involucra 3 fases. 1. Planeación. Esta fase incluye el establecimiento de metas, la definición del proyecto y la organización del equipo. 2. Programación. En esta fase se relacionan las personas, el dinero y los suministros con actividades específicas y se establece la relación de las actividades entre sí. 3. Control. Aquí la empresa supervisa recursos, costos, calidad y presupuestos. También revisa o cambia los planes y asigna los recursos para satisfacer las demandas de costo y tiempo. Planeación del proyecto. Los proyectos pueden definirse como una serie de tareas relacionadas dirigidas hacia un resultado importante. En algunas empresas se desarrolla una organización de proyectos con el fin de asegurar que los programas existentes continúen su trabajo diario sin contratiempo y que los nuevos proyectos se concluyan con éxito. Para las compañías que tienen muchos proyectos grandes, como las empresas constructoras, la organización de proyectos es una manera efectiva de asignar las personas y los recursos físicos necesarios. La organización de proyecto es una estructura de organización temporal diseñada para lograr resultados mediante el empleo de especialistas de todas las áreas de la empresa. Programación del proyecto. Implica que a todas las actividades del proyecto les sea impuesta una secuencia y se les asigne un tiempo de ejecución. En esta etapa, los gerentes deciden cuánto tiempo llevará a realizar cada actividad y calculan cuántas personas y materiales serán necesarios para cada etapa de la producción. También elaboran gráficas para programar por separado las necesidades de personal por tipo de habilidad, por ejemplo, administración, ingeniería o colado de concreto. Las gráficas también pueden desarrollarse para la programación de materiales. Control del proyecto. El control de grandes proyectos, como el control de cualquier sistema de administración, implica la supervisión detallada de recursos, costos, calidad y presupuestos. Controlar también significa usar un ciclo de retroalimentación para revisar el plan del proyecto y tener la capacidad para asignar los recursos a donde más se necesiten. Herramientas para el análisis y desarrollo de proyectos. Un popular método para la programación de proyectos es la gráfica de Gantt. Las gráficas de Gantt son un medio de bajo costo con el que los gerentes se aseguran que 1. Se planeen todas las actividades. 2. Se tome en cuenta el orden de desempeño. 3. Se registren las estimaciones de tiempo para cada actividad. Y 4. Se desarrolle el tiempo global del proyecto. Otra manera de representar de forma visual un proyecto, sus relaciones entre actividades y duración, es haciendo uso de redes. Existen 2 maneras de dibujar la red del proyecto.
actividades en los nodos AEN y actividades en las flechas AEF. De acuerdo con la convención de AEN, los nodos representan actividades. Según la convención de AEF, las flechas representan actividades. Las actividades consumen tiempo y recursos. PERT y CPM como técnicas de administración de proyecto. Tanto la técnica de evaluación y revisión de programas, PERT por sus siglas en inglés, como el método de ruta crítica, CPM por sus siglas en inglés, fueron desarrollados en la década de 1950 para ayudar a los gerentes en la programación, supervisión y control de grandes y complejos proyectos. PERT y CPM siguen 6 pasos básicos. 1. Definir el proyecto y preparar la estructura de desglose del trabajo. 2. Desarrollar las relaciones entre las actividades. Decidir qué actividad debe preceder y cuál debe seguir a otras. 3. Dibujar la red que conecta todas las actividades. 4. Asignar estimaciones de tiempo y/o costo a cada actividad. 5. Calcular el tiempo de la ruta más larga a través de la red. Esta se denomina ruta crítica. 6. Usar la red como ayuda para planear, programar, supervisar y controlar el proyecto. Imaginemos un proyecto que tiene las actividades que aparecen en la tabla. La figura inicial del proyecto muestra las que preceden a otras. Por otro lado, tenemos la duración prevista de cada una. Fijémonos que existe un solo nodo de inicio y final, que las actividades son consecutivas y que las aristas no empiezan y acaban en el mismo nodo. El proceso para calcular la ruta crítica es relativamente sencillo. Primero partimos del inicio y en el recuadro I- insertamos la duración inicial, que sería 0. En el recuadro I+, sumamos a la inicial, la duración de la tarea. En el I- de la actividad siguiente insertamos el I+ de la anterior y seguimos ese proceso en todos hasta el final. Cuando llegamos a un punto que reciba 2 tareas, elegimos la que tenga un mayor I+. Ahora realizamos el proceso a la inversa. El I+ del final es el F+ de ese mismo recuadro, y ahora se resta la duración para conseguir el F-, que será el F+ de la tarea anterior. Cuando hay 2 tareas hacia el mismo nodo, se elige la de menor tiempo, F+. Una vez completado el proceso, la ruta crítica del diagrama será aquella cuyas holguras sean 0.